Hoy, 27 de marzo del 2026. El título de la prédica se llama "Y fueron guiados por su espíritu". Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor por este día. Estamos aquí reunidos en tu nombre, pidiéndote, Padre, que seas tú guiándonos, que eres tú quien trae palabra de vida eterna, Señor. Nos edifiques con tu palabra y que cada día, Señor, salgamos fortalecidos y que y crezcamos más, Padre, a la estatura del valor perfecto, que es la meta en el cual tenemos que llegar. Y eso es por tu perfecta voluntad tuya. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. En el Evangelio de Juan, la palabra dice, espérenme un momento, está aquí, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra nos habla de que realmente acá hay una guianza de que nosotros no caminamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que el Señor nos lleva a hacer. Y esta es una premisa que siempre parte para el cristiano. Todo el que camina en el Señor siempre tiene que ser guiado por el Espíritu del Señor. Ahora, y hay episodios en el cual, pues, que a veces hemos caminado y hemos pasado por alto algo que el Señor nos ha dicho. Y el tema está exactamente en el cual no hemos tenido el espíritu o nuestro espíritu afinado y bien calibrado para poder discernir que el Señor nos estuvo hablando en ese momento, sino simplemente no consideramos que era la voz del Señor hablándonos en ciertas circunstancias y prestamos atención pues a nuestra propia conciencia, a nuestro propio proceder. Pero necesariamente el creyente tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Es exactamente eso. Un guía es una persona, cuando, digamos, vas de turismo a determinado lugar, el guía es el que sabe dónde es el lugar que tienes que llegar. Él sabe el camino, por dónde no debes de caminar, porque pueden haber precipicios. Alguna vez yo no he viajado a Cusco, pero dice los que van, hacen el camino del Inca, van y les lleva un guía, porque hay sitios en el cual hay unos despeñaderos que alguien se puede desbarrancar. Entonces necesita un guía, alguien que conozca el lugar, conozca qué pisadas y cómo debe andar. Entonces, y el creyente, estando en esa condición, entonces tiene que rendirse y dejarse guiar, porque realmente él sabe de que este guía es el que conoce mejor el lugar. Es exactamente, no puede haber otra mejor persona que le guíe que un guía cuando va a un determinado lugar. Él conoce bien el lugar. Entonces, es exactamente lo que el creyente siempre tiene que hacer. Prestar oído al Espíritu y que el Espíritu le va a llevar a toda verdad. Y es como desconectarnos de lo que nosotros quisiéramos hacer o cómo deberíamos de hacer y rendirnos al que conoce bien el camino, porque él conoce y nos lleva, dice, a toda verdad. Pero hay algo bien curioso, que el guía, una vez que te lleva a determinado lugar, te deja en ese lugar. ¿Ahora qué? Ya llegaste a un lugar determinado, ya te llevó a ese lugar determinado, pero ahora estás en ese lugar y en ese lugar te vas a mover, te vas a trasladar, pero ya te ha llevado a un lugar en el cual estás a buen recaudo. Llegaste a ese lugar, te, te advirtió de qué lugares no debes pasar para que no te pase nada, pero ya estás en el sitio en el cual ya no hay nada que te pueda pasar porque te dejó en ese lugar. Entonces, como el guía ya te dejó en ese lugar, entonces ya tienes libremente para caminar en plena libertad en ese lugar, porque estás a buen recaudo y no te va a pasar nada, porque como el Espíritu te lleva a toda verdad
y la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, entonces estás en el lugar que realmente tenías que estar, llegaste ahí y el Espíritu de Dios te llevó a ese lugar. Pero para que pase eso, necesariamente el creyente tiene que saber que realmente cuando está escuchando la voz de Dios o está escuchando la voz de tu conciencia, ¿qué es? La voz de su conciencia puede ser su propia alma. Su propia alma le puede decir tal cosa y entonces se deja guiar por eso y él piensa que es la voz de Dios. Pero el resultado después se va a ver y se sabrá realmente si obedeció la voz de Dios o simplemente fue la de su propia conciencia. Quiero que vean este versículo. Espérenme un momento. Está aquí. A ver, espérenme un momento. Está Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, este es cuando Pablo en su viaje misionero viaja con Silas. Entonces, capítulo 16, verso de 6 para adelante, dice, ¿no? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuremos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Encontramos aquí una situación en la cual un siervo de Dios, el apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad, en su viaje misionero, él decide ahí determinar el lugar por su propia voluntad, que bien es cierto, pues eso no anda ahí de predicar, ¿cómo se llama?, anunciar el Evangelio a todas las naciones. Tal cual como decía, pues él estaría procediendo a hacer aquello, pero en un momento determinado dice que el Espíritu se les prohíbe que vayan a tal lugar. Porque sí es cierto. Entonces, pero ahí tiene que tener agudizado y saber que es la voz del Señor que le está mandando. A ver, si uno quiere hacer la voluntad de Dios, ilustrémoslo de esta forma. Alguien quiere hacer la voluntad de Dios, no está entusiasmado, como cuando dicen, ¿no?, el llamado, saber que el verdadero llamado es cuando tú tienes pasión por las almas perdidas, que la gente que no quieres que nadie se pierda. No es una idea bastante romántica que he escuchado a predicadores de la denominación para confirmar que ese es un llamado de Dios, ¿no? Bastante emocionales, ¿no? Pero, entonces, si fuera el caso, entonces miren, Pablo tenía la intención de ir a predicar a la provincia de Galacia. Es más, pero el Espíritu se lo prohibió, pero Pablo tenía una intención de querer hacer algo para la obra del Señor, la expansión del Evangelio. Él por alguna razón quería llegar a ese lugar. Uno es para que se anunciase el Evangelio, y él estaba buscando hacer la voluntad del Padre, y lo estaba haciendo, pero ahí tenía una voluntad muy buena, de muy buena intención de querer hacer algo para el Señor, pero el Señor le prohíbe que vaya a determinado lugar, lo detiene a Pablo que no vaya. Entonces ahora, si es que el creyente dice quiero hacer la voluntad de Dios, entonces vamos, implantemos y formemos alguna congregación nueva, hagamos un nombre, le ponemos un nombre, este será el tabernáculo tal, tal y tal. Entonces, muy buena idea, ¿no? Parece interesante, parece que es perfecto, es la voluntad del Señor. Y el Señor lo detiene. Y cuando el Señor lo detiene, entonces automáticamente en su mente, en su corazón puede decir esto: uy, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué le está sucediendo? ¿Qué está pasando? Realmente hay oposición. Su mente le podrá decir esto: ah, está habiendo oposición porque queremos hacer la voluntad del Señor. Posiblemente pudo haber pensado eso Pablo, ¿no? Ah, hay oposición de parte del maligno porque no quiere que vayamos a Galacia.
Pero es que no era, no era la oposición, sino era el Señor mismo que se estaba oponiendo que vaya a ese lugar. De repente se llegó a predicar esto en otro tiempo, pero no era su tiempo. Entonces el Señor le muestra en una visión que realmente un hombre macedonio que le decía, ayúdanos. Entonces era la confirmación, entonces Pablo identificó que realmente, esta es la voluntad del Señor. Entonces fue guiado por el Espíritu. ¿Y qué dice? Dice, procuró partir a Macedonia. Fue algo inmediato. Él supo que es el lugar donde tenía que viajar y predicar el Evangelio. Dios le estaba confirmado. ¿Acaso en Galacia no había personas que necesitaban conocer el Evangelio? Por supuesto que sí. En Macedonia también. También. En Galacia estaba la voluntad de querer ir él. Y en Macedonia estaba la confirmación del Señor que tenía ir a determinado lugar. Él no sabía de que tenía que ir a Macedonia antes que el Señor le muestre. De la misma forma, a veces no sabemos cómo va a pasar las cosas, a dónde tenemos que ir, porque el Señor no nos ha mostrado. Igual cuando el Señor le dijo, sal, Abraham, sal de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos y te llevará a ese lugar que le había prometido. Él no sabía dónde iba a llegar, no conocía determinado lugar, pero él estaba siendo guiado y escuchaba. Estaba siendo guiado y él obedeció, aunque no comprendía a dónde, pero estaba obedeciendo. Pero en el caso de Pablo estaba en una mejor situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya estaba morando dentro de los hijos. Ya había pasado el Pentecostés, ya había sido derramado el Espíritu. Entonces ellos podían escuchar, podían tener al guía, el Espíritu Santo, caminando con ellos y diciendo a dónde tienen que ir. Justo escuchaba hace poco una enseñanza, un mensaje del hermano Brandon donde mencionaba de que el Espíritu dijo, ve para tal lugar, anda para tal lugar, y él iba, y él obedecía. No era su conciencia, era el Espíritu hablando a su conciencia, a su alma, y él obedecía. Ahora, ciertamente que cuando el Espíritu te lleva a toda verdad, pero estando en eso, tú tienes la libertad de moverte, porque Dios no quita tu voluntad, sino tu voluntad sigue estando para poder ejercer aquello que te está mandando a hacer. Los apóstoles caminaban de esa forma, guiados por el Espíritu. Ya tenían al Espíritu, ahora caminaban guiados por el Espíritu. Pero miren por un momento este episodio. Pablo quería ir a determinado lugar, con muy buena intención. El Señor no quería que vaya a ese lugar, lo detiene. Así como lo detuvo también cuando él tenía camino a Damasco, en el cual se le presentó la columna de fuego y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor lo detuvo. De la misma forma. Entonces, saber discernir que realmente cuando el Señor está deteniendo tal cosa y que no necesariamente es una oposición de parte del maligno, sino por el contrario, porque el Señor posiblemente no quiere que pase uno por determinado lugar o no es el tiempo. Porque en Galacia había gente que necesitaba el Evangelio. Por alguna razón Pablo quería ir. Pero cuando es el tiempo en otro lugar determinado, pues el Señor va a permitir que sea primero donde Él determina que tiene que ser primero. No siempre todas cosas que suceden son oposiciones de parte del maligno, sino por el contrario, en algunos casos es posición de parte del Señor porque aún no es el tiempo. Recuerden cuando el hermano Branham quiso viajar a Israel, ¿qué le dijo? No es el tiempo. Y tampoco era él. Las ganas estaban. ¿Quién no quisiera ir a predicar a los judíos que rechazaron al Mesías, que acepten al Mesías? Pero no era el tiempo. ¿Era oposición de parte del maligno que no quería que viaje a Israel? No, por supuesto que no. Era del Señor mismo que no quería porque no era el tiempo. Ese tiempo estaba reservado para después, para otros. Nosotros que estamos en el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo, son los que tienen que caminar guiados por el Espíritu del Señor.
Entonces, miren, quiero ver este episodio. Aquí está en el libro de disco, acá está, Hechos. Cuando desciende el Espíritu Santo, para ilustrar, para ver el contexto, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso. Esta es otra versión, ¿sí? Que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les esparcieron lenguas como de fuego que repentinamente se pasaron sobre cada uno de ellos, sobre su cabeza, ¿no? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Bueno, ya ustedes conocen, bueno, está en otra versión, ya. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedientes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Paramos un momento. El espíritu se reparte, comenzaron a hablar en lenguas, ellos comenzaron a hablar en lenguas en el cual otros podían entender. O sea, la lengua de cual estaban hablando, en este caso los que fueron bautizados por el espíritu, no era su lengua materna, era una lengua que nunca la han expresado. Pero los otros que estaban escuchando, escuchaban la lengua, su lengua materna, y sabían que estos, que eran judíos, ¿cómo podían saber sus lenguas? Y se maravillaban, ¿no? Y estaban asombrados y maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos? Me detengo. Claro, si eran galileos, tenían que hablar hebreo. No tenían por qué hablar idiomas de otros sitios que no eran su lengua materna. Y ahí está lo sorprendente del bautizo del Espíritu que pasó en esta escena. Mirad, ¿no son galileos todo lo que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto y de Asia, y Frigia y de Panfilia, de Egipto, y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Ya viajaremos judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Lo oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Ellos estaban escuchando que episodio antes, habían sido bautizados el Espíritu, comenzaron a hablar en lenguas de las maravillas de Dios, en estas lenguas humanas distintas. Y los otros se maravillaban de cómo era posible que estos galileos podían hablarnos en esta lengua que no es su lengua madre. ¿Cuándo la han aprendido? Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Algunos estaban escuchando que estaban hablando en su propia lengua y entendían, y algunos no estaban escuchando que estaban hablando en lenguas distintas. Estaban escuchando, dice, están borrachos. Es como si el Señor estaba permitiendo que algunos escucharan la maravilla de Dios en sus propias lenguas y los otros solamente vieran que estaban balbuceando como borrachos. O sea, dos grupos. Unos por el cual el Señor había predestinado que escuchen en su lengua natural las maravillas de Dios de gente que podía hablar su lengua, del cual no era su lengua madre, y se sorprendían. Y estos eran los que terminan convirtiéndose, y los otros solamente estaban viendo esto, están borrachos. O sea, los que para unos causó el arrepentimiento y el conocer de este Dios, para otros fue tropiezo. Porque eso es lo que trae la palabra. A unos los libera, los salva, y a otros lo termina condenando. ¿Es porque Dios quiere que se condenen? Por supuesto que no. Dice que Dios quiere que se salve el impío. Pero sabemos que por un tema de predestinación y por cuestión de simiente, aún presentándosele la salvación, no lo va a aceptar. Entonces ya es el tema de ellos, ni siquiera de Dios, porque Dios sí quiere que se salven. Vemos algo, que aquí los que fueron bautizados por el Espíritu estaban siendo guiados
por el Espíritu de Dios y comenzaban a hablar en lenguas de las maravillas de Dios. Una lengua de cual ellos no conocían ni nunca hablaron antes. Ahora, y después más adelante comienza a hablar el discurso de Pedro. Entonces vemos que realmente cuando son guiados por el Espíritu de Dios, no es algo que ellos planeaban hacer, no es algo que ellos ya lo tenían estructurado como tenían que ser las cosas, sino eran guiados espontáneamente a hacer algo de parte del Señor, pero también tenían que identificar que realmente esa es la voz del Señor. Tener, discernir que la voz de Dios es exactamente esto lo que está diciendo. Y que no es la idea particular de lo que uno puede tener. Volviendo al tema de Pablo cuando va a Macedonia. Ahí podemos ilustrar realmente cómo es que el Señor nos puede llevar a hacer algo del cual no estaba dentro de qué, dentro de nuestro itinerario de cómo tenían que ser las cosas. Y posiblemente en nuestro itinerario eran cosas buenas, pero el itinerario de Dios era distinto. Entonces, al final, nos terminamos dando cuenta que en la guianza, ser guiados por el Espíritu de Dios, es escuchar, saber qué es la voz de Dios y obedecer aquello. Y identificar qué tipo de voz es la que está hablando. Que no es la voz del maligno, que tampoco es la voz de nuestra propia conciencia, sino es la voz del Señor. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quienes el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho, lo que he dicho. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo les hará recordar. Entonces, el creyente, antes del Espíritu Santo, solo se podía guiar por algo, por su propia conciencia y por sus propios deseos y por sus propias pasiones, por sus buenas actitudes morales, entre comillas. A lo máximo que podía llegar era eso. Hacer, como en el mundo dicen, un ciudadano digno, ¿no? Gran cosa, como si eso fuera gran cosa para el Señor. No sirve para nada. Pero en el Señor cambian las cosas. Ese espíritu de verdad, como guía, nos va llevando. Y una vez que llegamos a ese lugar, pues estamos en ese lugar. Nos movemos en libertad. Dentro de eso, en la guianza del Espíritu no se quita la voluntad del creyente. Aún siendo guiado por el Espíritu, por ejemplo, Pablo pudo haber dicho esto, esa visión que tuvo, ¿no? Del hombre macedonio. Hizo, no, no creo que sea de Dios. Digamos, hipotéticamente hablando. Y decidió ir a donde inicialmente quiso ir. Y entonces, y viajar a ese lugar. Y en ese viaje seguí creyendo que realmente estaba viajando donde el Señor le estaba mandando. Porque él no consideró en ningún momento que realmente el viaje que iba a hacer al inicio estaba fuera de la voluntad. Él recién se entera después que el Señor, el Espíritu le detiene y el Señor le muestra la visión a donde tenía que ir. Entonces, no era en este lugar. Entonces, si yo iba a este lugar, no estaba la voluntad de Dios que se tenía que ir a ese lugar, sino estaba por otro lado. Esas cosas son frecuentes en el Señor cuando obra con sus hijos. Entonces, ahí es tener agudizado y rendir y pedir al Señor que realmente podamos escuchar bien su voz y no equivocarnos. Que no sea la voluntad nuestra, sino la voluntad suya. Porque es la única forma. Si es que
el Espíritu no nos guía y no nos lleva, entonces no hay nadie que nos lleve, ¿no? Es el Espíritu del Señor. Entonces, si escuchamos bien la voz del Señor y obedecemos, sabemos a dónde vamos a llegar. Totalmente confiado porque es el Espíritu del Señor. Dice, pero cuando reciben recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. El requisito, embestido por el poder. Y después de eso, en esta guianza, van a ser llevados a Jerusalén, van a ser llevados a Judea, van a ser llamados a Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí está la promesa. Y después de la promesa está el episodio de Pedro del cual acabo de mencionarles. Ahora, miren, punto 1. ¿Recibieron el poder? Sí. Ahora, entusiasmados, vamos a predicar a todo el mundo. Aguanta. Paso por paso. ¿Seréis testigo? Ya. Jerusalén, Samaria, voy a todos esos lugares. Sí, pero considera lo que Pablo estaba pasando. Pablo podría decir, yo me voy a ir a Jerusalén y a Samaria, a todas partes de la tierra, y entonces diré perfectamente hice la voluntad del Señor. Pues en tal caso no te hubiese detenido el Señor Pablo, que no vayas a tal sitio. Porque aún llevando a Jerusalén y Samaria, todo ese sitio, en ese interín de la guianza del Espíritu en cada uno, el Señor tiene que ir obrando y llevándonos a sitios específicos que Él decide que tenemos que ir. Como dice Jerusalén, entonces porque alguien dice, entonces yo soy totalmente bíblico y dice Jerusalén, Judea, Samaria, entonces primero me voy a Jerusalén, porque soy bíblico, y de ahí me paso a Judea y Samaria. Y si te vas primero a Samaria, no, está fuera de la voluntad. No, es tal cual. Y entonces, está pasando algo. Está entendiendo mal. Porque realmente esto es en términos general donde se tiene que predicar, donde estaba mandando. Pero dentro de eso, en el Espíritu, hay una guianza particular para cada cosa que el Señor lleva a cada uno. Y ahí es donde uno tiene que rendir y saber que esto es la voluntad del Señor. Y cuando pasa cierta situación y creímos que era la voluntad de Dios, nos damos cuenta por el fruto que no lo era. Eso no te desmerece, ni nos desmerece para nada con respecto al amor de Dios, aunque somos salvos y somos parte de su pueblo. Pero sí, el haber discernido desde el inicio y haber discernido la voz del Señor nos hubiese evitado ciertas cosas. ¿Cuántas cosas en el pasado hubiese querido que no pasen por no saber escuchar la voz de Dios? Y habiendo hablado el Señor, habiendo hablado el Señor, yo creyendo de que estaba bajo la idea correcta en el Señor, realmente terminó siendo todo lo opuesto. Y creyendo que si pasaba algo y había oposición, es porque el maligno estaba oponiéndose. No, si no era el Señor mismo. A veces podemos ser tan absurdos que creemos de que está hablando el maligno cuando el Señor está reteniendo algo. Es porque a veces no está afinado algo, no está afinado, no está bien calibrado. Es como cuando escuchas una emisora, cuando no está bien graduado el dial, no sé si funciona, ya no existe eso del dial, ¿no? De la radio, esa perilla que giras para captar la señal correctamente. Entonces, cuando no está bien captado, calibrado el señal para que se escuche nítido la voz, podemos escuchar algo borroso, no muy claro. Y cuando está muy claro esto, como no sabemos qué dice, entonces no obramos de acuerdo a lo que nos está diciendo. Porque no está bien calibrado algo. Entonces el Señor tiene que trabajar y calibrarnos bien para poder escuchar nítidamente la voz del Señor y saber su mensaje y saber obedecer y caminar y ser guiados a donde nos está llevando. Entonces uno podrá decir, el Señor me ha mandado a ser profetas para las naciones, predicar todo el evangelio, multitud de gente. Sí, hubo un tiempo en el cual el Señor obró así en muchos de sus siervos. Pero preguntar, por más que todas las cosas suenen de muy buena intención y hasta muy bíblicas, preguntar si ahí está perfectamente la voluntad particular del Señor para cada uno.
Y recalcando esto siempre, la voluntad, hay una voluntad general a donde todos vamos a llevarnos. ¿A dónde? A la estatura de varón perfecta. De eso, esto ya es categórico, ¿no? Eso ya es tácito, no hay ahí no se tiene que decir nada, está listo. Pero en la guianza particular para cada cual, para cada cosa específica, no es una regla general para todos. Y es ahí donde uno tiene que discernir y pedir al Señor que nos dé entendimiento que realmente es Él que nos está hablando, para no confundir nuestra propia voz y nuestra propia conciencia con lo que el Señor nos está diciendo. Y cuando esté bien calibrado el dial, esté bien calibrado nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad a lo que el Señor está diciendo, entonces llegaremos perfectamente y la voluntad perfecta se cumplirá en todo sentido, porque el receptor lo percibió bien, porque el emisor da la señal. El tema está en el receptor, no en el emisor. El receptor es el que tiene que estar bien calibrado para que el mensaje esté totalmente claro. Tiene que afinarse. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Y eso lo puede hacer cuando reconocemos que realmente a veces nuestro dial está, no sé, medio fallando un punto. Entonces dejemos que el Señor en la plena libertad, porque es el que nos perfecciona, que sea el que ecualice para que podamos entender nítidamente y claramente el mensaje de Dios para cada uno. Y si ese mensaje es perfectamente lo que tenía que escuchar cada uno, llevará su fruto. Llevará su fruto sí o sí, porque su palabra lleva eso y nos lleva a eso. Llevará fruto al 100 por 1. No es tirada en vano y sabremos que cayó sobre buena tierra. Porque si lleva fruto, entonces eso será el testimonio que el fruto es de que lo que se sembró era lo correcto. Hermanos, para concluir, vuelvo a este versículo. Pero recibiréis el poder, lo tenemos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que ya vino. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el testimonio de eso es que estamos aquí. Se cumplió tal cual. Y ahora la iglesia camina en el Espíritu, la dispensación del Espíritu Santo a través de la novia. Hermanos, que el Señor los bendiga.